Hay distintos tipos de amores personales y a veces se llora más la ausencia cuando la persona está presente. A veces se llora más una pérdida cuando tienes a la persona cerca. Vivo como entidad espiritual tratando de ser útil. Y la mejor manera de ser útil es aprender con mi guía Jonathan o con los grandes maestros de luz. Y aprender, incorporar conocimiento para poder vencer a veces esos engramas que te causan una emoción tan grande que corres el riesgo de que te invade el ego y uno se densifique como entidad espiritual. Tenemos muchas cosas en común con mi 10% Daniel, pero yo tengo la diferencia. No puedo decir ventaja o desventaja. Tengo la diferencia que tengo mi memoria intacta. Y mi memoria me hace ver, me hace notar las pérdidas que he sufrido. Cuentan que mi familia vino de las estepas de Asia. Eran los llamados máyares de la Asia occidental. La leyenda dice de que cuando los emperadores bizantinos los empujaron a atacar a los búlgaros, estos a su vez se juntaron con otro pueblo llamado los pecheneques para atacar a los máyares. Los antecesores nuestros huyeron a las planicies de Hungría y parte de Rumania, que es donde están establecidos hasta el día de hoy. Máyares es como se conoce a los húngaros. Mi nombre era Tibor en esa encarnación, a finales del siglo IX. Pero si muchos hablaban de que los máyares eran hordas peligrosas, ni qué hablar de los llamados hombres del norte, Norsemen de Escandinavia, que vosotros en este presente los conocéis más como vikingos. Mi nombre era Tibor y tenía un amigo íntimo, muy muy querido, muy muy querido. Se llamaba Vlad. Era un ser que vivía pendiente de los demás, amoroso, contrario a toda violencia, contrario a toda guerra. Vivimos nuestros primeros 18 años de vida en sana armonía, en paz. Hasta que finalmente vino la Gran Guerra. Se decía que los Norsemen eran un pueblo germano. No es mi misión en esta sesión dar una cátedra de historia, porque no es para lo que he sido contactado. Quiero revertir un engrama muy duro, un engrama muy difícil, un engrama
que, como dije, se trata de extrañar aún en la presencia. Fuimos obligados por nuestra corta edad en ir a la guerra, algo que tanto Vlad como yo despreciábamos por completo. Sentía como que no tenía nada que ver con lo que nosotros hacíamos. Era algo tremendo. Yo me acuerdo que jugábamos en los pequeños bosques, a orillas del río Tiza, estábamos cerca de la ciudad de Chentes, o como le dicen los extranjeros, Centes, en vuestro idioma castellano. Vivíamos felices hasta que de la parte este vinieron tremendas hordas tomaron distintas aldeas: Yekshas, Mohak, Kigujalan, Yeglesh, Bak, Xionchos, Karkag, incendios, violaciones, mujeres que se llevaban para su sangrienta aldea. Fuimos escapando hacia el sureste. Llegamos hasta un pequeño pueblito llamado Oroyaya, casi cercano a lo que hoy se conoce como Rumania. En aquel entonces toda esa tierra era Magyar. Ocho meses estuvimos enfrentados en batalla. Lo que menos importa en una guerra es quién tiene la razón, porque muertos hay de los dos lados, dolor hay de los dos lados, sangre hay de los dos lados, pérdidas hay de los dos lados, huérfanos hay de los dos lados, viudas hay de los dos lados, rehenes, esclavos hay de los dos lados. El instinto nos decía que teníamos que sobrevivir. 8 tremendos meses, hasta que las hordas se retiraron hacia el noroeste, retrocediendo hacia lo que hoy es Austria y luego hacia el norte. Volví a Chentes y prácticamente no quedaba nada. Con mis padres ya mayores, 2 hermanas que pudieron salvarse de haber sido tomadas como esclavas, fuimos a Szeged. A pocos kilómetros de lo que hoy es la frontera con Serbia. En aquel entonces eso no existía, un milenio atrás, un poquito más.
tuve meses para reponerme de las heridas emocionales y de la pérdida que había significado en no encontrar ni siquiera los restos de Vlad. Nunca supe qué pasó con él durante bastante tiempo. Reinó la paz de vuelta en la aldea. Volví a rehacer mi vida. Conocí a una joven, Giora, con la cual formé una familia, pero evitaba tener nuevos amigos por miedo a las pérdidas. 4 años pasaron. Ya tenía un niño de 2 y un bebé recién nacido, cuando una figura con una tupida barba llega a Cheged. Lo miro y no lo podía creer. Era Vlad. Vlad. Me mira. Soy Tibor. Tibor. Me mira. Tibor. Hola, Tibor. Vlad. Lo abrazo con toda mi fuerza. Se ríe con una risa como sin vida y nos conocemos. ¿Dónde has estado? Oh, he estado en distintos pueblos en el sur. He conocido lugares hermosos. Sé que en el norte se batalla, me han dicho. Por suerte nunca he participado de esos actos de violencia extrema. Vlad, estuvimos 8 meses luchando juntos hace 4 años atrás contra los nórdicos, los Norsemen. No. Yo estuve en Salau. Luego me fui al sur, a un lugar que se conoce como Deva, a orillas del río Mures. ¿Y con quién has estado? Con amigos. Brasov, Neant, amigos que me han enseñado a trabajar el cuero. Pero es cierto que nos conocemos de antes. Tibor, ¿te llamas? Sí. Presumo que habrás quedado malherido en aquella batalla y tu memoria se habrá borrado. ¿Y cómo es que ha venido Vlad a parar aquí a este pueblo entonces? ¿Por qué ando sin rumbo? Como los Singar, de un lado a otro, sin compromiso, sin involucrarme en nada. Pero Vlad, tu punto era justamente el compromiso, el brindarte a los demás. Si bien siempre has odiado a la violencia, pero tenías compromiso por el dolor. No sé de quién hablas,
Tibor o como te llames, pero no quiero involucrarme en nada que afecte mi tranquilidad. Y si es molesto para ti, déjame. Se quedó en el poblado unos días más y partió para el norte, para un lugar llamado Carey. No lo vi nunca más. Sabía que no había muerto, pero no era el Vlad que yo conocí. Es como que el Creador me había cambiado a mi amigo, dándome un extraño a cambio. No puedo culparlo, obviamente, porque debe haber sufrido muchísimo. Nos separamos en la batalla. Yo estuve meses luego para reponerme. Y sin hacer comparaciones, por lo menos mi rol como Tibor era mucho más fuerte que su rol como Vlad. Tal vez la pérdida de memoria no fue por un golpe, sino por una emoción engrámica. Pero bueno, la idea era justamente expresar mi dolor en esta sesión. Por ello yo decía de que es mucho más difícil llorar a alguien cuando está presente. Y que es como que no estuviera. Cuando miras a alguien y ese alguien no te ve, no te reconoce. Cuando la persona a la que tú amabas con gran amistad desconoce quién eres. No por eso dejé de amar su esencia, jamás, y estoy sanamente orgulloso de ello. Pero a veces pienso que la vida física es tan injusta, porque aparte de Vlad he tenido muchas pérdidas materiales, y también he visto otros seres malignos, hostiles, manipuladores, que han tenido una larga vida física. Gente que con todo respeto uno decía, ¿cuándo se va? Me hace muy bien repasar esta vivencia como Mayer. Porque no podemos decir los Maiar eran bárbaros, el resto de los europeos era bueno. Ya lo dije antes de que en las guerras todos son bárbaros. Y las guerras nunca son justas, porque la guerra no puede, no debe tener motivos de hacerse. La mente afiebrada de aquellos generales que provocan las guerras son las injustas. Me siento feliz por haber encarnado en el siglo XX, por estar ahora en el siglo XXI, y sé que mi 10% Daniel tiene una doble tarea, la material, la cotidiana, que es necesaria, y la espiritual, que no es necesaria, es optativa, se elige con el interior, como decís vosotros, se elige con el corazón. Y mi 10% ha elegido con el corazón. Como
como yo elegí con el corazón cuando amé a ese amigo, y que dentro de todo Dios me recompensó. Formando luego una familia, hijos, y llevando siempre en mi pecho el recuerdo de Vlad. Es todo lo que quería decir. Gracias a este receptáculo, a Jonathan mi guía y a mi 10% Daniel, por la fortaleza que él mismo desconoce que tiene, pero que la tiene. Gracias.